No sé si hay alguna pregunta por ahí, porque yo quiero hacer una pregunta un poco más larga, entonces preferiría, si hay una cosa breve, lo mío sería una pequeña reflexión, después una pregunta a cada uno de los tres. ¿Abre el fuego, Toño? Yo mismo. Bueno, da la casualidad, soy Toño Sánchez de la Coordinadora del Rincón, y será por los años que pasamos juntos, Toño Hernández y yo, que la casualidad que en su intervención fue un poquito en uno de los aspectos relacionados con una cosa que tengo aquí, que después coincide también con lo que acaba de nombrar Eduardo, y algunas cosas que nos lo antes Fran también. Y era, a ver, voy a empezar con este. Yo siempre me había imaginado el consorcio del Rincón, yo lo escribí para tenerlo presente, como una galera, aquellos barcos que eran movidos por los remeros, algún timonel que llevaba un poco eso, y el viento que a veces soplaba y gracias a las velas pues avanzaba. Y siempre la idea mía era que el consorcio debería de funcionar, sí debería de ser eso. Los remeros somos las partes que formamos el consorcio y la brisa o el viento ese es un poco el empuje o la solicitud, la presión que hace a veces la ciudadanía, que lo ha hecho con el Rincón en una época, lo hizo bastante, que sería esa brisa que nos va empujando y nos va haciendo avanzar. Pero con el tiempo y la experiencia, y Eduardo ahora me ratificó un montón porque las palabras del alcalde antes, me gustó mucho su intervención, pero era, consideramos, una cosa el principio del placer y otra cosa el principio de la realidad. El alcalde nos lo pintó todo bastante bonito y ha tenido, es verdad, ha tenido cosas bonitas, pero sin embargo con el tiempo he llegado a la conclusión que en vez de esa galera, el consorcio a mí cada día, y soy parte de él, y estoy desde el principio en esto, se me parece más a un gimnasio donde un grupo de personas están o en las cintas andadoras esas, o en lo otro que se llama spinning, que es un montón de gente montados en bicicleta que pedalean, pero de allí no salimos. Llevamos un montón de tiempo haciendo ejercicio, cada vez que la coordinadora saca un comunicado, le manda algo a todas las personas asociadas, hay algunas personas que nos han contestado, Toño, nos llevas contando eso hace 30 años, claro, la gente está esperando, quiere ver un poquito de acciones, ¿no? Y entonces, claro, hemos peladeado mucho, o hemos andado mucho allí dentro, nos sentimos un poquito, entre comillas, realizados como ciudadanos, porque estamos participando en cuestiones públicas de interés general común, pero a la hora de la verdad, en la práctica, apenas, no siendo alguna cosita como la que nombró antes el alcalde, si hicimos esas jornadas participativas, lo que sea, pero lo que es de acciones, que la gente vea qué es lo que nos está demandando la sociedad, coño, pero ¿qué es lo que hacen con el Rincón? Que la gente no se puede imaginar la cantidad de reuniones y de horas que nos lleva a nosotros trabajar con lo del Rincón, pero que apenas se ve en fondo. Y entonces, yo quería, como es lógico, eso lleva un poquito a una especie de desánimo o desencanto, ¿no? Entonces la primera pregunta sería para Toño Hernández, y era que por fin hemos conseguido, por lo menos, y creo que es un avance, haber constituido esa asociación, o ese grupo que Amigos del Rincón, en la que estamos las tres partes, propietarios, vecinos, en la parte de los grupos y el grupo ecologista. Hemos avanzado, pero también lo estoy sintiendo personalmente y colectivamente, que esa inacción del consorcio está llevando al desánimo personal, individual y colectivo. Los tres grupos que estamos ahí dentro, hay veces pasamos de reunirnos cada 15 días una reunión y elaborando muchas cosas, y ahora pasan meses y no nos vemos porque no vemos ni cosas que hacer. Entonces yo le preguntaba a Toño, ¿qué podemos hacer para que ese desánimo no vuelva a paralizar esto? Ni a nivel personal ni a nivel colectivo. La pregunta que le haría a Fran Villar sería que mientras que vemos tanto dentro del consorcio como en la sociedad en general que se acepta bien la ley, donde está el quid de la cuestión es en el plan especial. Si mal no recuerdo, en la charla que hicimos en Casabaña Chana, dejaste bastante claro de que ahí está el plan especial, vayan aprovechando todo lo que se puede ir haciendo y lo que no se puede ir haciendo, a lo mejor se deja aparcado ahí, pero de verdad que se pueden ir haciendo cosas. Pero es que nos encontramos, y no sé si la palabra correcta o la frase correcta es, con una espada de Damocles, que en todas las reuniones hay una especie de, entre comillas lo digo, amenaza de que no, este plan hay que revisarlo porque esto no funciona, no sé cuánto, no sé qué. Digo, oye, pues si no nos hemos puesto ni siquiera en práctica las medidas factibles, ¿cómo vamos a estar intentando hacer una revisión general y que no se haga? Entonces la pregunta sería,
por ley, por obligación, tendríamos que hacer una revisión y en el caso ese, hasta qué profundidad tendría que pudiera cambiar todo lo que es la filosofía del plan. Y Eduardo Risueño, y me estoy alargando, y Eduardo Risueño, ¿y dónde está la pregunta? Que por algún lado hablaba, y antes lo comentaste, el consorcio no está desarrollando las potestades y las capacidades que tiene. Eso por un lado. Pero es que todavía, y después decía que sí, si pudieran, a ver cómo es, puede llevar a cabo las distintas actuaciones, ahí me enrollo, no lo cogí bien, por parte de cada administración. Entonces mi pregunta sería, ¿podemos las partes que formamos el consorcio del Rincón desarrollar esas actuaciones o competencias, capacidades que tiene en teoría el consorcio? Porque claro, a veces se sienten algunas personas, sobre todo las que más tiempo y dedicación y voluntad tenemos, con ganas de hacer cosas y nos sentamos frustrados al ver de que una de dos o caminamos todos o aquello no camina. Entonces, no sé, me parece que una especie de limitación nos coarta el formar parte del consorcio en el que las partes sociales parecemos a veces como invitados de piedra. Ahí o lo hace la administración o no se hace. Y entonces eso nos da cosas hasta qué punto podríamos tirar las partes que tenemos más iniciativa, más decisión, más voluntad de tirar para adelante con esto. Y para terminar una cosa, la primera cosa que voy a hacer en la reunión del consorcio, que es el día 18 de julio, es una cosa que pedimos cuando la revisión de los estatutos, de formar una especie de consejo asesor, que no fuese ni el consorcio del Pleno General ni la Ejecutiva, sino un ente en el que estuviesen ustedes remunerados, la universidad, gente que nos pudiese ayudar a que esto salga adelante, porque pienso que desaprovechar la historia y lo que ha marcado el proceso del Rincón es una pena. Me enrollé un poco porque era todo junto, pero bueno, ahí está. Vamos a ver, lo que se me ocurre a mí. Yo creo que la pregunta es una pregunta. No son tres preguntas, sino para mí es una pregunta. Yo dije en el comentario que hice antes, dije una cosa así que pasé muy rápidamente, que decía algo así como que una mala solución es peor que la no solución en la que estamos, pero que no resolver es insostenible y se va a convertir en algo muy arriesgado si no se interviene inmediatamente. Eso ya pone una cosa inmediatamente, es que no podemos permitirnos el lujo de dilatar en el tiempo la toma de decisiones como se han hecho en estos últimos, salvados los 2 últimos años, previamente como casi 10 años que no se hacían. Entonces, escuchando a los dos compañeros que aportan cosas interesantes y algunas incertidumbres también, y respetando, digamos, las posturas, las estructuras, es decir, el consorcio, y las normativas, es decir, lo que supuestamente debe regular todo esto, son organismos muertos si no hay organismos vivos que pongan en marcha ese tipo de cosas. Por muy buenas que fueran las normativas, si no hay organismos vivos, no. Es más, yo creo que los peores resquicios que podría tener la ley, los cambios que puedan tener la ley en relación al Rincón, se hagan muchísimo más arriesgados en la medida que el organismo vivo, que seríamos todas las personas que constituimos, las personas que intervenimos allí, tengamos menos acuerdos sobre lo que hay que hacer. Para mí, lo fundamental, evidentemente que es muy importante la cuestión estructural y la cuestión normativa, es que en el Rincón hay que llegar a acuerdos de mínimos, pero estos acuerdos de mínimos hay que hacerlos cuanto antes. Esa es mi opinión. Si yo te contesto la pregunta al revés, ¿qué se puede hacer? Yo digo, ¿qué es lo que no se debe hacer? Lo que no se debe hacer es lo que hemos hecho en los últimos años, todas las personas, las coordinadoras por un lado, los propietarios por otro, todo el ayuntamiento por otro. No podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Una posibilidad es que las expectativas de que las cosas pudieran llegar a ser distintas de lo que el plan especial, etcétera, etcétera, decía, es decir, que se permitieran otra serie de cosas que es lo que se dice en la ley, esas expectativas, esperando que ha frenado mucho la posibilidad de hacer lo que en la ley y en el plan especial se dice que podemos hacer. Entonces yo creo que entre todos, Toño, inmediatamente hay que lo que decía, es decir, entender que estamos al inicio de una fase que tiene que ser radicalmente distinta a la que hemos vivido en los últimos tiempos, y en esta nueva fase, entre todos los sectores, llegar a un acuerdo de decir, hay determinadas cosas que hay que poner en... No lo dije en la charla, pero la digo ahora. El informe de ENCOMI es una buena cosa, me gusta mucho porque hace un buen repaso, y lo que decía antes, una idea también que creo es importante,
descentra las posiciones que cada una de las partes tiene. Ya no todo el mundo piensa lo mismo en cada uno de los sectores, sino hay gente que pensamos que hay acuerdos, eso me parece muy importante. Pero una cosa que nos puede echar atrás del tema del informe del Bencomi, que yo lo valoro mucho, es que son muchas cosas y no se sabe por dónde empezar. Yo creo que hay que tener una idea genérica de qué es lo que hay que hacer en el rincón. Yo me atrevo hoy a decir que era un trípode con 3 cosas fundamentales y ya luego lo vemos el diario, no sé cuánto y no sé qué. Pero como empecemos por cosas concretas, nos volvemos a empantanar otra vez. Es decir, es acordar cuál es el destino genérico que nosotros queremos llegar a tener en el rincón, llegar a acuerdos mínimos como eso y luego funcionar. Esa es mi opinión. Y luego, yo creo que si esto es así, la cuestión legislativa y la cuestión estructural, es decir, el funcionamiento del consorcio, si hay un organismo vivo que tira para adelante, esto tiene que mover cosas. Esa es mi opinión. Ahora, hacerlo es difícil, pero mi opinión es esta. Yo me centro en la pregunta y la amplío, ¿no? ¿Hay que modificar el plan especial? Estaba aquí repasando las notas. No sé por qué. Sigo sin saber por qué. Vivimos en una comunidad autónoma que está acostumbrada a lo de la adaptación y cascada de planeamiento, ¿no? Y parece que lo tenemos ya impregnado, ¿no? Si no tengo la norma que recoge literalmente lo que dice la última ley y el último reglamento, hay que iniciar un proceso de adaptación. Pues no sé. Las normas y los planes son normas con vigencia indefinida y no sabemos si el plan necesita ser revisado o no, en esta clave que acaba de contar Antonio, de verdad. Porque ponernos a discutir si necesita ser revisado, porque han venido leyes posteriores, que donde habla de calificación, ahora habla de autorización, y donde habla de suelos de protección productivo, ahora habla de suelos de protección económica, pues ya me contará. O sea, eso no es una justificación de la necesidad de adaptar el plan. El plan habrá que adaptarlo cuando, llegado al terreno, veas que de verdad tienes dificultades para hacer cosas reales. Porque si no, estaremos, no sé, 5 años revisando. Estaba aquí repasando las notas. La primera discusión es cuál sería el plan que sustituya al plan especial, sobre lo cual nos que monten un comité asesor. O sea, 4 o 5 comités asesores para discutir si es insular, si es autonómico, si es territorial, si es parcial, si es especial. Y mientras tanto todo es entretenido porque no se hace nada, porque estamos aclarando las reglas del juego del papel. Mi opinión sigue siendo la misma. La ley como el plan son normas de vigencia indefinida. Es cierto que cuando lees el plan, dices, bueno, esto está en la redacción del 92, pero no pasa nada, ¿eh? Se lee en clave de 2017. Y hay mucha parte que es susceptible de ser aplicada. Y recuerdo lo que dije en aquella jornada, y hay mucha parte que no requiere desarrollos posteriores para aplicarse, sino que hay que aplicar. Así que bueno, vamos a ponerlo en marcha, ¿no? Vendrán aquí los catalanes de Barcelona a decir, seguimos con el plan general del 73. Sí, claro, lo vas adaptando, pero sigue con tu plan general de no sé cuánto. O sea, se puede vivir y se puede tener una vida dinámica y ya se irá ajustando el derecho, que no deja de ser una cosa instrumental. ¿Vale? Eso es la esencia. Claro, nos ponemos 25 años después y abre un poquito el foco del asunto. O sea, que mi opinión a la pregunta es, ¿hay que modificar el plan especial? No. Cuando lleve 3 años y se haya tropezado 8 veces con algo que de verdad está obstaculizando algo, entonces habrá que plantearse en serio si hay que hacer una revisión completa, si hay que hacer una revisión puntual, si hay que hacer una modificación menor. No les cuento nada como empiecen a discutir sobre la evaluación ambiental estratégica del plan que sustituya al plan del rincón. Entonces, y mientras tanto, el organismo vivo, no sé, muerto, ¿no? O sea, no sé dónde. Segundo elemento. La experiencia dice que, voy a hacer la cadena, es más fácil destruir que construir. Y hago un segundo paso, es más fácil conservar que construir. La ley del rincón ha servido para conservar, sin duda, ha servido para conservar. La segunda fase de construir y de plantearse algunas cosas está tropezando, creo que más intensamente, con las mismas dificultades que casi todos los espacios naturales protegidos. En el mismo nivel, quizás algo más de dificultad, porque en el fondo hay intereses que no terminan de decir estamos de acuerdo en esto. No diga estamos de acuerdo en estas 3 cosas o en estas 4 cosas y las vamos a hacer.
cuál es el liderazgo y cuál es el incentivo y cuál es el objetivo, estamos todos de acuerdo. A lo mejor hay que decir en qué no estamos de acuerdo, vamos a dejar eso en lo que no estamos de acuerdo aparcar y vamos a ver qué 4 cosas hay que hacer, y de verdad creo que se tendrá que empezar a hacer algo, porque... Y después, claro, ¿qué le falta al Rincón? En nuestro entorno socioeconómico le falta liderazgo institucional, porque este es un país que no funciona sin liderazgo institucional, y no lo hay, por las razones que sea, que hoy no vinimos a hablar de eso. Entonces, mientras no tengas, porque bueno, no tenemos una potente sociedad civil capaz de tomar iniciativas que se llevan por delante al entramado institucional, o sea, no vivimos en ese entorno. Entonces, bueno, ¿dónde está el liderazgo institucional? No sé, a lo mejor hay que convencer al ayuntamiento de que el Rincón es el Siam Park de Tenerife, enclave de área rural protegida. Pero alguien tendrá que asumir un cierto liderazgo institucional de que es bueno desarrollar eso, ponerlo en valor y convertir esto en un referente para Canarias y para muchos sitios, ¿no? Y ese elemento me parece que en 25 años sigue sin estar definido. A lo mejor el liderazgo del Cabildo, no lo sé, me cuesta más verlo del gobierno autonómico, que está como más lejos para una cosa de esto, ¿no? Pero Cabildo, Ayuntamiento, entender que ahí hay una potencialidad enorme, pero si no lo hacen suyo, seguiremos hablando de estas cosas. Y bueno, pues respecto a lo que me pregunta Toño y yo, haciendo memoria, nosotros durante, yo creo que por lo menos 20 sesiones, tratamos siempre 3 temas: el acceso a la playa, la retirada de las torres de alta tensión, la circulación viaria en los meses de verano y un proyecto de alumbrado público en un barrio de la zona del Rincón. Y no se tocó absolutamente nada más. Y que yo sepa, bueno, o mejor dicho, hasta que yo estuve, no se hizo efectiva ninguna de las 4 cosas, a pesar de que es verdad que se tomaron iniciativas, había dinero consignado, etcétera, pero nunca llegó a plasmarse en la realidad. Entonces, es cierto, ¿no? O sea, lo que se decía ahora es fundamental, no hay liderazgo institucional, y eso tiene una segunda pata, que es no hay aparato administrativo que haga las cosas. Si no hay aparato administrativo, las cosas no se hacen, porque siempre hay una excusa, por pequeña que sea, para que eso no se pueda hacer. Hoy en día, ¿cómo tendrían que hacer las cosas? Tendrían que crear una unidad administrativa en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que se llamara Gestión del Consorcio del Rincón, donde podría haber funcionarios y personal laboral de las 3 administraciones que se encargarán de llevar a cabo todas esas actuaciones. ¿Por qué tiene que estar ahí? Tiene que estar ahí porque el presupuesto está ahí. Y el control presupuestario y los reparos y las fiscalizaciones se hacen por parte de la intervención de la comunidad autónoma. Entonces, y la autorización de la oficina presupuestaria es de la comunidad autónoma. Si quieren que actúe el Consorcio del Rincón, si quieren que actúe cualquiera de las 3 administraciones, entonces no hay problema. Ustedes como entidad que propone, le hacen una propuesta a cualquiera de esas 3 administraciones y la administración actúa con su aparato administrativo. Pero entonces estamos igual que ahora, que no están consiguiendo nada. Y la segunda cuestión, que para mí es fundamental, no es que haya que adaptar los estatutos. De hecho, una cosa que no les dije antes, según la Ley 40/2015, los consorcios, salvo los estatales, los consorcios autonómicos y locales no se tienen que adaptar a la Ley 40/2015. Los estatales tienen un plazo de 3 años. Según la disposición adicional 4ª, pero eso es una norma no básica aplicable exclusivamente al Estado, no es aplicable a ustedes, con lo cual ustedes no se tienen que adaptar. Pero lo que pasa es que les conviene adaptarse, no tienen por qué cogerlo todo, pero lo que sí tienen que hacer es recoger una serie de competencias concretas. Y eso yo creo que con el paso del tiempo, las 3 entidades, que al principio alguna podía ser más reticente, se ha dado cuenta de que tiene que ser así. Si ustedes quieren hacer algo, tienen que tener primero la competencia expresamente prevista.
y para eso la tienen que tener concretada, porque ahora mismo, con el artículo 3A y el artículo 4, lo único que pueden hacer es que algún ayuntamiento no, el Ayuntamiento de La Orotava, el Cabildo o la Comunidad Autónoma les delegue su competencia para realizar determinada actividad, porque es que no la tienen concretada, ¿de acuerdo? Entonces, o bien modifican los estatutos o bien consiguen un acuerdo de delegación respecto al ejercicio de determinadas materias o determinadas competencias. Hay La verdad es que 25 años se han ido volando, ¿no? Un cuarto de siglo, casi nada. Espero que no tardemos 25 años en ver realidad que al fin el palo que se le puso a la rueda haya desaparecido. Me refiero al siguiente. Hablaba antes de, por ejemplo, de la ley de Islas Verdes. En el momento que se estaban redactando los estatutos del consorcio, sale la ley de Islas Verdes y estábamos analizando en la Facultad Económica con el amigo Nani, que ahorita está, la estructura era un esqueleto exactamente muy semejante a lo que es la ley y, digamos, el plan especial. La sugerencia de compensar, entre comillas, al suelo rústico con actividad no rústica, como eran hotelitos de 200 camas, 400 creo que en el principio, que vienen a ser casi el doble que, digamos, el Parador de la Mujer, por ejemplo. Ahí veíamos que eso no iba a compensar en nada a que tuviera la finca al lado. Una renta que alguien se instaló en suelo rústico. El argumento de dónde procedía, pues de esa compensación que aparece en el plan especial de Rincón. Y aquí en esta isla vemos como el Cabildo asume ese papel de un elemento compensador a la pérdida en suelo rústico, curiosamente en un campo de oro, el de Buenavista, que a posteriori de estar realizado, se dan cuenta que aquello hay que buscarle una rentabilidad. Si vos se puso en venta 12 millones de euros nada más, hace poco, ¿no? Yo no sé si ha sido comprado por iniciativa privada o no. Es decir, que vemos que elementos que aparecen en el Rincón han sido trasladados a otros lados con otra forma. Tal es así que el propio plan especial del Rincón se aplica en lenguaje expropiado y viene como modelo a una jornada de agricultura y territorio que organiza el Cabildo hace unos años atrás, como 2 legislaturas. ¿Cuál fue la sorpresa cuando oímos a este señor catalán explicando la forma de funcionamiento que tenía el plan especial de Rincón sobre el mismo muslo? Pues se está diciendo lo mismo. Era la aplicación del plan especial. Es decir, aquí no hemos sido valientes en ponerlo en marcha. Y tal es así que hace 3 años, ¿no?, cuando se empieza a poner esto otra vez en marcha, curiosamente la propia administración, los que dirigían la administración solicitaban un nuevo convenio interadministrativo para hacer un nuevo plan especial. Tras su error, que ya estaban, e incluso la sentencia antes del señor Villar se le presentó en la mesa. Dice, anda, pero si está vigente. Claro, ustedes lo tienen, lo pongan en marcha. E incluso después, en otra reunión, que estaba previsto ya una inversión de X para poner en marcha el plan especial. Es decir, cuando hubo ya dotación económica en su día, que se quitó de la ficha financiera. Entonces, no es buscar responsabilidades, sino buscar métodos que activen realmente que esto se ponga en marcha. ¿No? Si quieren responder y si no... No, yo creo que era una reflexión. Bueno, Creo que no había ninguna duda. sí, yo entro en el mismo campo de reflexión. Al hilo de lo que decía Fran Villar, que empezó, digamos, tratando específicamente la ley como de caso único,
efectivamente coincido en el planteamiento que hace, porque me parece que, digamos, que es una realidad. Tan es así que las sucesivas actualizaciones de todos los procesos legislativos, normativos canarios, la recogen, como también está recogida en la ley que tendremos dentro de 2 semanas. Pero yo no iba a ese asunto porque en España tenemos la mala costumbre de intentar desviar las resoluciones de casi todo a unos planes, y después los planes no se hacen, por lo cual acaban generando el desánimo que nos decía ahora Sánchez sobre el tema, y del cual yo también aprovecho que he estado visitando al interno, al grueso de las fincas del Rincón. Yo he visitado presencialmente aproximadamente el 80% de las fincas del Rincón, con el propietario incluido dentro, y una de las dudas mayores que siempre me planteaba es decir, volveremos a estar el año que viene otra vez hablando del Rincón sin que en el Rincón tengamos solución. Lo digo porque, independientemente de coincidir con que efectivamente cualquier plan, cualquier ley, cualquier elemento normativo tiene un carácter que solo debemos confiar al mero instrumento, después está la realidad de la vida, que suele demostrar que es más complicada y más flexible o más dinámica de lo que allí está. Y citaré 2 temas que me parecen esenciales para asumir un tema como es la revisión de un plan especial, que, como vimos en la explicación del profesor Villar, por lo menos tenemos que decir que le da hasta miedo abordar un tema de esos sin tocar el resto. Yo coincido en que deberíamos, digamos, en paralelo abordar el resto con temas tan importantes que, por cierto, aprovecho y doy un dato porque a mí, desde el origen, que llevo tiempo trabajando en este asunto, siempre me ha parecido un tanto extraño que el plan del Rincón, que era un plan de protección agraria, no tuviese desde el origen incorporada, sin ir más lejos, la Consejería de Agricultura, porque buena parte de la instrumentación agrícola, que no es ni territorial ni urbanística, que será, digamos, de índole sectorial rural, y respecto de la cual en los últimos 20 años en Europa ha habido un cambio radical, le hace simplemente los programas FEDER, los programas FEADER o los programas del TDR, donde tiene un gigantesco elenco de ayuda a la agricultura, que en el caso de Canarias además están reforzadas por su peculiar característica de red RUP, donde muchas de esas iniciativas vienen a estar soportadas con ayudas europeas hasta el 75% y hasta el 85% en el caso de ser pública. Y respecto de la cual diré que de los ejemplos internacionales europeos básicamente que hemos analizado como referencia del Rincón, hay muchas experiencias de esas en Alemania, en Austria, en toda Europa, donde buena parte de ellas han estado soportados en experiencias análogas con los fondos europeos, por lo cual ahí hay un gran campo de trabajo que ni siquiera Toño lo tocó un poco colateralmente en su intervención, pero que me parece que muchas veces dejamos de lado ese tema cuando, entre otras cosas, por ejemplo, instrumentar un plan agrario iría por un camino al margen de todo el lío que tanto nos asombra, el lío territorial urbanístico, y podría estar caminando desde mañana. Ese es otro paso. Y dentro de eso, al margen del plan, tendría que estar aclarada, lo que para mí es un tema fundamental, es que exista una estrategia público-política, la que sean capaces los agentes de conformar, y que tiene que haber un plan plurianual de inversiones que, por lo menos, digamos, y yo en ese sentido no soy pesimista, ya por parte colateralmente del consorcio hay consolidado un plan de inversiones que nos decía el alcalde esta mañana que eran de 550.000 euros para el año que viene. Utilícense y empiécese a caminar, que seguramente la solución al plan especial la daremos, porque también ahí yo he estado analizando las posibles figuras dentro de la ley del suelo que podrían soportar un plan de esta naturaleza, y seguro que va a dar lugar, como decía Fran Villar, a 7 informes jurídicos, que en eso solo tardan un año, en identificar una figura más apropiada en el marco de la legislación del suelo y la legislación especial del Rincón, para ver cómo se desarrolla. Mientras tanto, digamos, yo creo que hay que poner en marcha una estrategia y hay que poner en marcha un plan de inversiones plurianuales que acaben poniendo los pies en la tierra para mover el Rincón.
y que no nos veamos dentro de otros 25 años hablando de lo mismo aquí. Bueno, si nos vemos dentro de 25 años estará bien. Yo lo firmo. Yo coincido por abrir el debate, ¿no? Ahora que está de moda eso de los emprendedores, el marketing, en realidad al Rincón en estos momentos lo que le hace falta es alguien que tire para adelante, que vaya a Europa y que los convenza de que esto es el caso piloto clave para todo el mundo europeo y que se pelee allí y que venga y que sea capaz de aguantar a un montón de gente que cada uno opinará de unas cosas y otras, pero hace falta alguien que tenga una operación de marketing y hace falta alguien que sea un poco emprendedor y que vaya a buscar cosas porque efectivamente las hay y que sea capaz de poner en valor esto de verdad, porque igual, por mucho que hablemos entre nosotros, si la cosa no sale de la Orotava y del Rincón, no se lo van a creer fuera mucho, entonces a lo mejor es más importante, además de resolver el consorcio. Dice, ¿hace falta un gerente en el consorcio? Sí. Mi opinión, claro, hay que contratar a alguien y pagarle, y si al año está quemado, pues al año habrá traído dos cosas, y a los 2 años hay que traer a alguien y que pagarle, porque la gente tiene que dedicarse a lo que tiene que dedicar, es decir, tu objetivo es ir a Bruselas a conseguir subvenciones, que no es sencillo, pero bueno, muévete, para traer fondos, para traer proyectos. Y todo el mundo entender que eso funciona así, que eso no funciona con un consejo reunido de 20 personas opinando, que además cuando acaba la reunión, dice, cada uno tiene su historia y se viene, ¿quién ejecuta esto? Es lo que nos está pasando ahora. Pues aquí hace falta buscar a alguien que diga, y ese alguien seguramente terminará durando un tiempo, porque al tiempo estará quemado, porque esto funciona así, ¿no? Pues, pero mover cosas, ¿no? Amigo de lo que acabo de decir, Juan, está claro que alguien tiene que tirar del campo. O sea, una figura apagada, lo que era el consorcio, lo que fue el señor Tello en su momento y que Fernando González se lo eliminó y puso un funcionario. Esas han sido las realidades, eso no se puede volver a repetir. Una persona que se dedique exclusivamente a gestionar, a mover el común de todas las propiedades y sobre todo atendiendo a algo muy interesante que tiene la ley, que es que declara de interés autonómico el espacio del Rincón. En esa estrategia es por donde debería de ir esa sugerencia o aportación a esas reservas de suelo agrario que deberían de estar figurando, ya, si no, aparte en una ley de suelo rústico que se carece en Canarias, si al menos en esa futura ley del suelo que se declare de interés autonómico esos recursos escasos del territorio. Estamos hablando, no, el 51% está protegido, sí, en el otro 49% es donde se desarrolla la actividad agraria principalmente y la actividad urbanística. Pues en esa parte, en esos suelos que tenemos todavía de grandes reservorios, tenemos garantizados de interés de la comunidad autónoma. Y finalmente, una persona que estuvo muy vinculada en su momento en la tramitación de la ley, hablando con él hace poco, pero es que no se han dado cuenta todavía que el plan especial es la ley y la ley es el plan especial, porque la ley remite a un plan especial, y el plan especial está aprobado, que es la ley. Esa dualidad. A mí me parece interesante por lo menos que despejemos algunas cuestiones fantasmas, ¿no? Por ejemplo, por las conversaciones, las aportaciones que estamos viendo, por ejemplo, la caja de Pandora, es decir, abrir en estos momentos muchas cosas, yo creo que es entorpecer mucho más que favorecer. O sea, me refiero en este caso al plan especial, en primer lugar. En segundo lugar, yo coincido plenamente de que hoy sería muy difícil haber llegado a sacar una ley como la que se sacó
Con lo cual, esto también es otra cosa que sabemos que mejor es dejar las cosas como están y ver cuáles son las posibilidades para ver qué hacemos con ellas. Y la tercera, que estoy de acuerdo prácticamente con lo que se está diciendo, y es interesante porque prácticamente las personas que estamos aquí no nos conocemos y nunca hemos hablado entre nosotros de estas cosas, y que hay como algunas ideas comunes que me parece que cuando personas que no se conocen tienen ideas comunes por separado, es que algo de razón pueden haber al respecto. Y una de ellas es las que hay que poner iniciativas en marcha. Yo le lancé esta mañana, hice un guiño un poco, pero no estaba la pena, en el momento en el que yo lo dije ya se había ido, al ayuntamiento, porque yo creo que el ayuntamiento está llamado a liderar en esta parte, en el momento en el que estamos parte de la estrategia de la reactivación del tema del rincón. Dejar de ver al rincón como una condena, que es lo que como muchas veces esto se ha entendido, una condena, que no se sabe muy bien lo que hay que hacer, y verlo como una oportunidad. Yo creo que eso sería interesantísimo que lo pudiera hacer, que lo pudiera liderar. Yo creo que el rincón o algunos de los grupos políticos representados en el ayuntamiento que tienen ideas alternativas sobre modelos de desarrollo, que movieran algunas cosas de estas para desatascar la situación en la que estamos en estos momentos. Yo creo que faltan líderes en este sentido. Y fíjense que antes hice hincapié en el organismo vivo interno del rincón, que son las personas que están allí. Pero yo quiero que este otro, que es el consistorio, yo creo que en estos momentos tiene la necesidad de comprometerse más en desbloquear la situación en la que nosotros estamos. Y lo otro, en lugar de una persona, como decía Frank, en lugar de una persona, lo interesante, porque lo que yo llamé hoy el sacar el pie del tiesto, quiero decir, es muy necesario que cada uno de los grupos que hasta ahora hemos tenido prácticamente como opiniones que son casi contrarias de los otros, o así lo han intentado ver, que cada uno desmienta eso en estos momentos. Es decir, que en estos momentos pueda ser posible que personas que representan supuestamente intereses distintos tienen algunos aspectos en los que están de acuerdo. Si esto es así, no es una persona, sino es un conjunto de personas, que lo que diría es los que tienen cierta capacidad de riesgo, que pudieran llegar a diseñar lo que sería una iniciativa. Y yo digo, vuelvo a la idea de antes, yo creo que no conviene en estos momentos perdernos en un diseño muy detallado de qué es lo que queremos hacer en el rincón. Hay que tener claro un sentido hacia dónde nosotros queremos llevar al rincón. Y luego los pequeños detalles hay que hacerlo a la luz de ese sentido en el que nosotros queremos colocar esta historia. Pero esto es lo que hay que discutir, qué es lo que se quiere hacer con esa zona. Pero ya le digo, mientras que el ayuntamiento no toma una iniciativa mejor y las expectativas de determinados sectores que están en el rincón no se descentren un poquitito y vean las cosas con un poquitito mayor amplitud de mira, las cosas van a ser un poquito difíciles. Entonces yo creo que estas son las cosas que yo vería. Es decir, iniciativa institucional, yo vería por esta escala, vería de ayuntamiento en primer lugar, cabildo o gobierno, pero ayuntamiento en primer lugar, y no con una iniciativa del rincón, como dije yo en un momento determinado, que es la reserva espiritual que tenemos ahí, sino con un cambio de desarrollo donde el rincón suponga una ganancia incluso para el municipio de La Orotava. Es decir, el municipio de La Orotava se puede proponer hacer un montón de cosas, escuelas, talleres, casas de oficio, de rehabilitación, no sé cuánto, no sé qué, en un montón de sitios, cosas que se pueden estar trasladando en el rincón, que podrían servir para reactivar ahí, y ahí no se está haciendo absolutamente nada de este tipo de cosas. Entonces ahí yo creo que el liderazgo es fundamental. Y la otra, yo creo que el acuerdo de mínimo entre los sectores que están allí. Eso para mí no pasa en este momento por el consorcio, esto pasa en este momento por la asociación de amigos del rincón, que es donde hay que llegar a un acuerdo de mínimo. Y eso cuando se llegue, esto es lo que nosotros queremos hacer, con sus cosas y tal, trasladarlos a las cosas, eso es lo que antes llamaba el organismo vivo. Para mí eso es esencial. 25 años no podemos ver nosotros aquí a lo mejor con bastón, pero es muy difícil sostener otros 25 años en la situación en la que el rincón ha estado en los últimos 25 años. Esto es imposible. Si quieren empezar a hacer esas modificaciones y un poco por dónde van, por decir lo que tienen que hacer, tienen que modificar los estatutos. Se eliminó la figura del gerente por una situación económica. Esa situación económica parece que ha mejorado y se puede crear, lo permite expresamente la nueva ley, una figura excepcional por la singularidad de su función. Si esa función va a ser conseguir dinero en distintos sitios, ese perfil no es el perfil propio de un administrador general de la comunidad autónoma o de un técnico de administración general de una entidad local, sino es una persona que tenga experiencia en conseguir esas cuestiones, que hable 6 idiomas, etc. Porque aquí esas cosas no las vamos a conseguir. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que cambiar la administración, tienen que crear esa figura
Y respecto al tema de que, y yo coincido, de que el ayuntamiento, que es la administración más próxima, es el que tiene que tomar la iniciativa, es el que tiene que tomar el liderazgo, tendrían que cambiar también la administración de adscripción y tendrían que cambiar el número de miembros que representen al ayuntamiento en detrimento de la Comunidad Autónoma de Canarias. Implementando lo que decía Antonio, me permito dar dos o tres datos por conocer un poco la situación real. Cuando se hace la ley del Rincón no existían las ayudas del POSEI. En este momento, con las ayudas gracias a las ayudas del POSEI existe el plátano del Rincón. Y en una situación donde, si seguimos los medios, las ayudas del POSEI están congeladas en euros nominales de aquí adelante, y es posible que a partir del 22 se vuelvan a replantear por parte de Europa. O sea, sin ayudas del POSEI es difícil mantener el cultivo del plátano, y luego complementariamente la otra, y vuelvo a insistir en el tema rural, la otra realidad es que las agriculturas en Europa hay que partir de que son insostenibles, y realmente su insostenibilidad se están ahora sosteniendo, digamos, por los usos complementarios, por lo cual realmente lo que está haciendo el nuevo legislador es simplemente seguir la legislación europea, que al final es el corpus último al cual tenemos que referir. Sin esos usos complementarios, que tampoco existían cuando se formula el plan, hoy el tema es bastante inviable. Usos complementarios que ya nos decía también Fran, que tienen el cuerpo que saldrá en la ley dentro de esas 2 semanas. Yo vuelvo a insistir en que realmente volver otra vez a trasladar los conflictos de la vida real a la norma es un disparate. Me parece que es mucho más saludable y empezar dándole cuerpo a la estrategia, empezar dándole cuerpo al plan de inversión plurianual, que yo ahí no soy, digamos, tan pesimista como algunas de las opiniones que he leído. Ya por fin está movilizada la administración y tiene un presupuesto de 550.000 euros, que no son 4 duros para estar. Incluso en el propio programa de costas del Cabildo de Tenerife tiene programada, en el plan que tiene aprobada, 4 inversiones en el ámbito del Rincón, que me parece recordar que entre ellas, pues no sé si sumaban 4 o 5 millones de euros que están programados en la programación ligados al tema de la costa. Y bueno, en la medida en que efectivamente exista ese cuerpo, que también vuelvo a coincidir curiosamente con Toño, yo creo que al final el liderazgo normal, ordinario del tema del Rincón, desde mi punto de vista y con los datos que a la fecha tengo, debería de ser el ayuntamiento con los amigos. Sin ayuntamientos y con amigos coordinados, este asunto no puede caminar. Y punto. Un pequeño detallito antes de que a lo mejor vayamos casi terminando. Cuando hablamos de organizar esta jornada, sí tuvimos claro casi desde el principio las personas que iban a hacer las ponencias. Lo que no teníamos claro era el formato de la jornada. Me acuerdo que coincidimos después valorándolo de hacerlo con esto de mañana y tarde, precisamente para que sobre todo políticos y políticas, aunque son mayoría políticos en el consorcio, y sus técnicos, los que los están asesorando, estos temas pudiesen desplazarse. Y los invitamos desde hace bastante tiempo. Y es triste a mí, por ejemplo, estas cosas que me influyen un montón, es triste ver aquí la falta de representantes políticos de los que están sobre todo en el consorcio, ¿no? Y después de otros que no estaban en el consorcio, lo he visto que han venido y no me he querido ni mirar para detrás para no... a veces me deprimo bastante viendo estas cosas. He visto que un buen grupo de personas representantes políticas que estaban al inicio de eso, ahora cuando me viré para oír a Juan Pedro, no sé, que ya no estaba ninguna de esas personas, ¿no? Y eso es un reflejo un poquito de lo que es y el interés que tienen la mayoría de las administraciones con el tema del Rincón. No sé por qué, desde hace años, aunque ahora ha caminado un poquito más, pero sigue siendo una cosa que no termina por arrancar.